Hola, buenas tardes a todos. Veo por aquí que ahora mismo están conectados 52 participantes en este webinar que hemos preparado, titulado Retos en el diagnóstico genético prenatal. Mi nombre es Eva Barroso y soy Scientific Advisor en el Departamento de Diagnóstico Genético de Precisión en Genomics. Y bueno, voy a ser la moderadora de esta sesión. Buenas tardes a los que nos escuchan desde España y bueno, buenos días a los que están conectados desde Latinoamérica. Estamos encantados de que se hayan unido con nosotros a escuchar este webinar de nuestros compañeros, el doctor Javier García Planels y el doctor Miguel Milán. Esperaremos un momentito más hasta que, pues, pasados un par de minutitos para comenzar. Mientras puedo comentarles pues un poco la trayectoria de nuestros compañeros que van a ser los ponentes de esta sesión. En el caso del doctor Miguel Milán, es licenciado en Biología y doctor en Biología por la Universidad de Valencia, experto en el área de neurobiología molecular, estudiando especialmente la enfermedad de Parkinson. Y bueno, lleva más de 20 años de experiencia en laboratorio clínico y de investigación, comenzando en el Departamento de Biología Celular de la Universidad de Valencia y uniéndose posteriormente a la Unidad de Diagnóstico Genético Preimplantacional en el Instituto Universitario IBI de Valencia en 2006. A partir del año 2015 se incorpora al área de prenatal como responsable del cribado de ADN libre circulante en sangre materna para la evaluación de aneuploidías, bueno, ahora mismo denominado test NACE en Genomics. Pues puso en marcha esta tecnología en el único laboratorio de España que en aquel momento estaba certificado para la realización de todo este procedimiento técnico. Además, como autor, ha escrito numerosos capítulos de libros, artículos científicos en revistas internacionales y de prestigio, ha participado en numerosos congresos nacionales e internacionales y también ejerce en numerosas actividades formativas y de divulgación, presentando aquellos resultados interesantes o casos especiales de los test no invasivos en sangre materna. En el caso del doctor Javier García Planels, es actualmente director de este Departamento del Diagnóstico Genómico de Precisión, GPDX, en Genomics, y bueno, es presidente de la Asociación Española de Diagnóstico Prenatal, es miembro del Consejo de Administración de la Sociedad Iberoamericana de Diagnóstico y Tratamiento Prenatal y asesor de la European Molecular Genetic Quality Network, o EMQN. Es un genetista acreditado por la European Board of Medical Genetics y está acreditado también como genetista por la Sociedad Española de Genética Humana. En 2004 recibió el prestigioso premio Reina Sofía por su trayectoria profesional trabajando con enfermedades neurológicas hereditarias. A lo largo de su carrera profesional, el doctor García Planels ha combinado muchísimas actividades, especialmente aquellas relacionadas con la empresa privada, con actividades docentes, científicas y también pues, con diagnóstico asistencial en distintas instituciones. Como emprendedor, ha impulsado la creación de diferentes empresas y de departamentos de genética y de diagnóstico genético en múltiples empresas. Últimamente, pues ahora está en la nuestra, ¿no? En Genomics. A nivel formativo, es director del curso de especialización de asesoramiento genético y genómica clínica de la Universidad de Valencia y ha sido director durante 6 años del programa de posgrado de genética y genómica médica de la Universidad de Valencia, un programa que incluye un máster y 5 cursos relacionados con la genética. La pasión del doctor García Planels por la docencia se manifiesta también en su participación en varios cursos y másteres relacionados con diferentes campos de la genética y genómica que lidera y en los que participa activamente.
A nivel científico, pues ha colaborado en un extenso número de proyectos de investigación, tanto nacionales como internacionales, y ha publicado numerosos artículos de investigación en las revistas científicas más prestigiosas, entre ellas, por ejemplo, Nature Genetics. Además, ha participado activamente en el desarrollo de buenas prácticas para mejorar la calidad del diagnóstico asistencial, participando en redes profesionales como la AEGH, la European Molecular Genetics Quality Network y la Organization for Economic Cooperation and Development. Bien, tras esta presentación, pues no sé si esperamos un poquito más, unos minutos. Lo que quería comentarles es pues, que muchísimas gracias por unirse a nosotros y por participar en este aprendizaje que hacemos entre todos en el diagnóstico genético prenatal. Supone un reto diario en los laboratorios de genética y de diagnóstico genético. Pues surgen problemas muchas veces con este tipo de diagnóstico y gracias a nuestros compañeros, el doctor García Planels y el doctor Milán, pues vamos a ver si podemos resolver muchas de estas problemas o incidencias que nos puedan surgir con este tipo de test. Bien, pues doy paso al doctor Miguel Milán para que comience su ponencia. Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos en España y buenos días a todos en Sudamérica. Nada, agradeceros a todos el poder estar con nosotros durante esta hora, ahorita y algo, con nosotros para discutir pues temas sobre retos, que es el título de diagnóstico genético prenatal. Yo voy a cambiar un poco lo que es las presentaciones que habitualmente suelo dar y que alguno de vosotros, si ha estado en webinars anteriores, puede haber visto, y lo he centrado más en justamente lo que van a ser o lo que pueden ser los retos. En esta primera parte yo voy a hablar durante la próxima media hora de cribado de aneuploidías en ADN libre circulante, ¿vale? La parte no invasiva del cuidado prenatal, ¿vale? Para la estimación de condiciones genéticas. Lo primero sería, disculpadme un segundo, veis mi pantalla, ¿verdad? Doy por supuesto que se está viendo mi pantalla. Sí, se ¿Hola? ve perfectamente. Perfecto, sí, se ve muy bien. perfectamente. Muy bien, perfecto. Pues como os decía, a modo de introducción, a modo de muy breve introducción, pues recordar siempre con esta primera diapositiva pues que el total de nacidos que tienen anomalías congénitas pues está bastante bien aceptado y descrito, que está en torno al 3%, y las causas pues son muy variadas. Al final podéis ver que hay desde causas cromosómicas o citogenéticas, que pueden haber causas genéticas, pueden haber causas multifactoriales, y hay una gran parte de este círculo, de este diagrama, que son causas que todavía a día de hoy son desconocidas. Lo ideal, lo deseable en el diagnóstico prenatal en general es el poder disponer de aquellas metodologías, aquellas técnicas que de manera muy precoz nos permitan pues detectar que puede haber un problema a nivel prenatal en todo lo que es el embarazo, y nos puedan adelantar pues este tipo de situaciones, el que podamos tener un recién nacido vivo con un defecto congénito, que es una situación pues no deseable para todos los papás, para todos los que quieran ser papás, y que además pues tiene un impacto a lo largo de la vida de ellos mismos a nivel familiar y también a nivel económico en lo que es los sistemas públicos y privados de salud. A día de hoy los cribados, o lo que podemos estimar a nivel no invasivo, pues son condiciones citogenéticas para la mayoría de test que conoceréis vosotros, también algunas microdeleciones, microduplicaciones, lo veremos con un poquito más de atención más adelante, y también empiezan a aparecer ya laboratorios y test que pueden analizar también mutaciones para algunos genes, tanto pues mutaciones que producen enfermedades pues de novo o autosómicas dominantes, ¿vale? O bien que pues tienen un tipo de herencia recesivo. También a modo de introducción, y esto nos sirve un poco de hilo de todo lo que es el timeline, la línea temporal de lo que ha sido el cribado de aneuploidías o de condiciones genéticas. Bueno, pues todo empezó, como todos recordáis perfectamente bien, pues como único factor a medir
para la trisomía 21 en la edad materna avanzada. Y conforme fueron pasando los años, pues diferentes grupos de investigación fueron añadiendo diferentes parámetros, investigando y añadiendo diferentes parámetros, tanto bioquímicos como morfométricos por ultrasonidos, para intentar mejorar, y lo consiguieron, lo que es la tasa de detección de aneuploidías y la fiabilidad de las mismas, ¿vale? Hasta el año 2011 aproximadamente, cuando pues se puso la práctica, ya pudimos acceder al ADN libre circulante o al análisis del ADN libre circulante en los embarazos para hacer este tipo de estimaciones, y que ya sabéis que ha constituido una auténtica revolución. Al final lo que queremos es, al principio del embarazo, en la forma más precoz posible, el poder disponer de una batería de herramientas que nos permitan clasificar los embarazos como alto riesgo o bajo riesgo. En el caso de que sea bajo riesgo, pues para tener una monitorización normal del embarazo a lo largo de todo el embarazo, y en el caso de que detectemos un alto riesgo para alguna de las condiciones a estimar con este tipo de tecnologías, pues poder informar adecuadamente a la paciente para ver si ella pues, quiere y desea el realizar pues, procedimientos invasivos con técnicas genéticas adecuadas para que dé la información y que pueda tomar una decisión pues prenatal, que en muchos casos pues, suele ser la detención del embarazo. Pero bueno, tener esta información pues para tomar decisiones de manera informada. Todos conocéis muy bien también, este es una tabla del grupo de Nicolaides, es un artículo que yo creo que casi todos habréis leído alguna vez, en el que lo que hace es una comparación de las diferentes combinaciones que se pueden realizar con distintos parámetros morfométricos y bioquímicos, pues para poder llegar a la máxima tasa de detección con la mínima tasa de falsos positivos. Lo que podéis observar es que pues, lo más común suele ser el cribado combinado a nivel mundial, lo que más se suele realizar, pero bueno, existen maneras en las que podemos combinar y añadir diferentes marcadores bioquímicos, tanto en el primer como en el segundo trimestre, junto con controles ecográficos, para poder llegar a tasas de detección que, bueno, que no están nada mal. Podemos estar rondando el 95-96%. Esto sabéis que cambió radicalmente con la implementación de los test NIPT, o de ADN libre circulante en el torrente sanguíneo materno, con lo que pudimos pues tener cifras como las que podéis ver en pantalla respecto a lo que es la práctica habitual, que suele ser el cribado combinado, y llegar a tasas que para el síndrome de Down, por ejemplo, pues rozan el 100%. Y estos son pues datos que han conseguido, y esto también muchos de vosotros seguro lo habéis vivido así, han conseguido reducir lo que es la cantidad de amniocentesis respecto de lo que se estaba realizando, por ejemplo, en los años 2010, 2009, pues reducciones del orden del 89%, y son datos también que hemos podido constatar nosotros con nuestra casuística interna. Y también existen pues diversidad, una auténtica diversidad de experiencias de diferentes países, de sus planes nacionales de salud, en los que se ha podido evidenciar exactamente lo mismo, que en los últimos años pues, ha habido una reducción drástica del número de amniocentesis o procedimientos invasivos a realizar desde la incorporación de este tipo de técnicas, lo cual, en otras palabras, lo que nos está diciendo es el éxito tan rotundo que ha tenido este tipo de técnicas de ADN libre circulante, mejorando las tasas de detección y, por lo tanto, dando seguridad en los embarazos. Hasta aquí lo que es la parte de introducción. Yo en esta charla no pretendo hablar de las características en sí ni explicar lo que son los test ampliados. Yo creo que esto, pues todos ya habéis escuchado múltiples charlas, seguramente alguna mía y probablemente pues muchas más de otros científicos y de otros clínicos, hablando sobre las bonanzas y las limitaciones de este tipo de técnicas. Yo os presento en esta charla y en los próximos minutos lo que para mí quizás son 5 o 6 de los mayores retos a los que todavía hoy nos tenemos que enfrentar, y son parcelas de mejora que deberíamos hacer cuando tengamos que pues utilizar lo que es el cribado combinado o lo que es los test de NIPT, ¿vale? El reto número 1 que os traigo, y es una cosa que suele ser bastante frecuente, y es, o al menos es mi percepción, luego lo podemos discutir si queréis en la ronda de discusión y preguntas, es la sensación de que es un alto riesgo y que no es un alto riesgo a nivel de cribado en el periodo prenatal. ¿Por qué? Porque yo creo que esta concepción ha cambiado mucho. Y para ilustrarlo, el siguiente ejemplo. Fijaros en la parte superior, una mujer de 41 años de edad
pues que tiene un embarazo evolutivo de unas 13 semanas, es decir, ya tiene su cribado combinado realizado, en el que deciden realizar un test NACE. El test NACE resulta ser no informativo por baja fracción fetal, pero el resultado del cribado combinado es un resultado de alto riesgo para una trisomía 21. Lo pongo de ejemplo también la trisomía 21. Y el riesgo es superior, me da igual el riesgo, es superior a 1 en 270. Imaginaros el riesgo que queráis, 270, 200, 100, 50, me da igual. En estas circunstancias, el único valor de riesgo que vosotros tenéis es el del cribado combinado. Es un alto riesgo, según la clasificación que se ha venido realizando todavía a día de hoy. ¿Cuál sería vuestra recomendación como genetistas en el asesoramiento genético? ¿Cuál sería vuestra asesoría? ¿Cuál sería vuestro consejo como ginecólogos y obstetras a esta paciente? ¿Vosotros le recomendaríais hacerse una amniocentesis o no le recomendaríais hacerse una amniocentesis? ¿Vale? Siendo que el test NACE, que en principio es algo más fiable, es más fiable, ¿vale? Para la trisomía 21 llegamos casi al 100% de fiabilidad, no tenemos información de ningún tipo. ¿Vale? ¿Haríais o no haríais amniocentesis? Y os presento el siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo es la misma mujer, misma semana gestacional, que se realiza un test NACE. Vamos a suponer que se hace además para condiciones extendidas, que ya hablaremos, para condiciones expandidas o ampliadas, que no están todavía soportadas por las sociedades científicas, lo hablaremos más adelante también, y que tiene un alto riesgo para una condición, pues una monosomía X, por ejemplo, que sabemos que tiene un valor predictivo positivo de un 50 a un 75%, o que tiene una trisomía 15, que es una trisomía rara, que puede tener un valor predictivo positivo pues en torno al 10-20%, teniendo en cuenta todo, la trisomía y la disomía uniparental, o bien una deleción o una microdeleción que sabemos que tiene, conocemos a día de hoy con la literatura científica, que tiene un valor predictivo de un 10 a un 80%, en función del hallazgo y otros datos clínicos. ¿Veríais bien hacer una amniocentesis en este caso? ¿O no querríais hacer una amniocentesis? En el caso de que la amniocentesis, en este segundo caso, devolviera un resultado normal, ¿lo veríais como un fracaso del test prenatal no invasivo, del NIPT, del test NACE? Bueno, en la siguiente diapositiva dejadme que añada un par de globos, que es lo que veis a la derecha, para ilustrar un poco por qué lo de redefinir el alto riesgo en cribado prenatal. Y es porque está bien aceptado que un cribado combinado, cuando tengo un alto riesgo, por encima de 270, lo que sea, todo el alto riesgo, está bastante bien aceptado que cada vez que yo tengo una paciente de ese estilo, si yo juntara 20 pacientes de las mismas características, 19 de cada 20 veces yo voy a tener un resultado normal, es decir, va a ser un falso positivo. Y solamente en un caso yo voy a tener una confirmación para una trisomía 21. Si nos vamos al caso 2, con esos valores predictivos positivos que os he descrito, para esas condiciones que generalmente no están bien aceptadas, podéis ver que el valor predictivo positivo devuelve unos riesgos prenatales reales como los que estáis viendo ahí. Es decir, no voy a tener 1 de cada 19 confirmados, sino que voy a tener 1 de cada 10 confirmados para la peor de las condiciones y casi 1-1, es decir, 1-2 para el 50% para las condiciones que tienen un 75% o un 80% de valor predictivo positivo, fijaros que va a ser un riesgo prenatal prácticamente 1-1. ¿Vale? Un riesgo 1-2 quiere decir que 1 de cada 2 pacientes va a tener un resultado normal, la otra lo va a tener afectado. ¿Vale? Por lo tanto, cuando recibimos un resultado de amniocentesis normal en un grupo de trisomías raras donde la tasa de confirmación es 1 en 10, su riesgo prenatal es 1 en 10. Y seguramente muchos de vosotros, si no le ponemos la etiqueta de trisomía 15 y le ponemos la etiqueta de trisomía 21, muchísimos de vosotros no dudaríais en hacer una amniocentesis y recomendarla, ¿vale? Con el mismo riesgo prenatal. Entonces, esa es la manera en la que, en mi opinión, en mi modesta opinión, deberíamos valorar los riesgos, ¿vale? El reto 2 se refiere a entender las características, limitaciones y al orden en la que se tienen que realizar los métodos de cribado que actualmente conviven, que son el cribado combinado y los test NIPT, ¿vale? Como el test NACE. No voy a entrar en cuáles son las características y limitaciones porque nos extenderíamos más de media hora. Yo también doy por entendido que la inmensa mayoría de vosotros ya conocéis bien lo que es un test NIPT y cuáles son sus características y limitaciones, pero sí que es importante, por ejemplo, cuando un obstetra se enfrenta a una paciente, pues que le pregunte si esa paciente es de reproducción asistida o si es una concepción natural. Y si es concepción por reproducción asistida, no dar por sentado que son con sus ovocitos, puede ser una ovodonación.
Hay veces que las pacientes pues intentan ocultar que ha sido una ovodonación, porque es un tema para muchas pacientes que todavía es tabú. Pero estaría bien decirle a la mamá que es importante que esta información pues la diga en consulta, porque obviamente la estimación del riesgo va a depender en buen grado de la edad de la mamá, es el riesgo a priori, de la mamá o de la dueña de los gametos, en este caso del ovocito o del óvulo. ¿Vale? Y esto va a tener un impacto muy importante en lo que es el cálculo de riesgo. Y también saber si, pese a que es con ovocitos propios, con sus propios gametos, saber si esa paciente pues ha pasado por un ciclo de selección embrionario, selección de embriones cromosómicamente normales, que es lo que comúnmente se conoce o a día de hoy se conoce como PGTA, antiguamente se conocía como DGP, generalmente, ¿vale? Y es el estudio de los cromosomas en el embrión previo a la transferencia. Traigo esto aquí como reto, ¿por qué? Porque todos conocéis que a día de hoy, sobre todo en muchísimos países, ¿vale? Lo que es el porcentaje de nacimientos que se producen por tratamientos de reproducción asistida va creciendo y va creciendo y va creciendo. Y es más frecuente que encontréis pacientes en vuestras consultas de obstetricia que han quedado embarazadas mediante ciclos de reproducción asistida. Y esto puede tener un impacto y nosotros lo vivimos en el laboratorio muy a menudo. Pacientes de PGTA que se han hecho la estimación por el cribado combinado y nadie ha tenido en cuenta si se había hecho, por ejemplo, una selección de embriones y, por lo tanto, su riesgo ya no es el de una mamá, por ejemplo, una mamá de 41 años, y su riesgo ya no es el de una mujer que se ha quedado en casa, me refiero naturalmente, y tiene su riesgo a priori de 41 años. En estos casos hay que aplicar o deberíamos aplicar pues los riesgos que existen de base para lo que son los ciclos PGTA. Si no los conocéis, pues os los intento decir yo aquí. No existe demasiada literatura científica describiendo cuáles son estos riesgos, cuál es el riesgo residual o cuál es la tasa de falsos negativos para estos casos, pero es la experiencia de muchos laboratorios y alguna descripción existe en la literatura científica y ronda aproximadamente el 1.000. Es decir, una paciente que salga de un ciclo de PGTA, que esté embarazada y que llegue sin haber tenido un aborto espontáneo a semana 12 de gestación, la probabilidad de que tenga un falso negativo y que tenga una trisomía 21, 13, 18 o de los cromosomas sexuales debe estar rondando el 1.000, 1-2.000. ¿Vale? Por lo tanto, esta es la información importante que tener en cuenta porque ya de base es una paciente de bajo riesgo. ¿Vale? No es una paciente de alto riesgo en cuanto a este tipo de cosas. ¿Vale? Y no deberíamos asustarla y mucho menos recomendarle una amniocentesis fuera de que pueda estar recomendado que se haga una amniocentesis como recomendación del ciclo de reproducción asistida y por el riesgo que pueda tener de mosaicismo ese embrión. ¿Vale? Pero de base su riesgo ya pasa de ser el cribado combinado a ser a un riesgo 1.000, 1-2.000 por haber hecho selección cromosómica de esos embriones. Y importante también es el cómo, porque conviven este tipo de cribados y este tipo de estimaciones de aneuploidías, el orden con el que nosotros realizamos los test. Imaginaros el caso de una paciente o una mamá que se haga la estimación con el cribado combinado y le dé alto riesgo, pues con un riesgo 1-270, que luego, por ejemplo, se haga un test en IPT, como el test NACE, salga bajo riesgo y que ecográficamente todo esté normal. Ese es el orden que debería ser adecuado, es decir, este test es un 85% fiable versus un 99% fiable este test junto con la ecografía. Si no tenemos ninguna anomalía ecográfica, debería ser esta combinación la que deberíamos seleccionar a la hora de orientar a la mamá y recomendarle el hacer un test invasivo y una amniocentesis o no. Pasa muy a menudo que nosotros, con este orden, por eso lo del título, pasa muy a menudo que porque el test se puede hacer a partir de semana 10, justamente a partir de la semana 10, y este tipo de test, pues muchas veces los resultados pueden estar en un término de una semana y llega antes de lo que suele llegar el resultado del cribado combinado, porque para hacer esta valoración hay que hacer una ecografía en semana 11 o 12 para obtener este riesgo, con lo cual el resultado lo tenemos después, posteriormente. Y pasa mucho que tenemos un resultado de bajo riesgo en un test en IPT. Posteriormente se le llega a la paciente el alto riesgo y muchos pacientes y algunos médicos no saben de qué fiarse, ¿vale? Obviamente con una ecografía normal, cuando en realidad lo que habría que hacer es ordenar, es decir, es un ejercicio en consulta el juntar a la paciente y decir, este es un test menos fiable, este es un test más fiable, junto con la ecografía, este es el orden correcto y esta es la interpretación que tenemos que hacer para tu caso en concreto.
Lo siguiente y el reto tercero es el entender, y esto tengo que reconocer que en los últimos años ha mejorado muchísimo, pero todavía nos encontramos muchos casos en los que no se termina de reconocer que el NIPT no es un test de cribado. Perdón, es un test de cribado, no es un test diagnóstico. Son muy fiables y yo entiendo que para muchas personas, para las pacientes sobre todo, cuando ven la especificidad que tienen estos test, para muchos médicos también, que están habituados a utilizar técnicas de diagnóstico médico en medicina, que no tienen la sensibilidad y la fiabilidad tan alta como la que tiene este tipo de metodologías, pero al final no dejan de ser test de cribado. Son muy fiables, más que muchas técnicas diagnósticas en medicina, pero son test de cribado. Esta tabla intenta ilustraros un poquito estas características. Entonces, la primera de ellas que vamos a comentar es la cantidad de ADN fetal que nosotros estamos analizando, para que os hagáis una dimensión de por qué es cribado y el otro por qué es diagnóstico. Con el NIPT estamos analizando 0% de ADN fetal. Todo el ADN fetal se queda dentro de la placenta, no sale al exterior. El único ADN que sale al exterior es el procedente del citotrofoblasto. Estamos hablando de material placentario, no fetal. Y estamos analizando una mezcla de ADN materno, el ADN libre que tenemos circulando en el torrente sanguíneo, es el propio de nuestro organismo, de nuestros órganos, principalmente de las células sanguíneas. Y el del nuevo evento que ocurre. Y el nuevo evento que ocurre en un embarazo es justamente pues, la placenta con el feto. El feto está encerrado, con lo cual es el ADN placentario el que tenemos en el torrente sanguíneo. Y representa únicamente un 10%, con lo cual podemos ver lo bueno que son este tipo de test analizando aneuploidías con grados de target que queremos buscar pues tan bajos como 10% o incluso inferior del 10%, ¿vale? Respecto del ADN total. Luego son técnicas realmente muy bien conseguidas para tener esa tasa de detección tan buena. Pero si lo comparamos con la amniocentesis, en el caso de la amniocentesis, el target que tenemos es 100% ADN fetal. No tenemos ningún tipo de contaminación normalmente, ¿vale? No tenemos ningún tipo de contaminación, es todo ADN fetal, lo que nos da otra dimensión para poder realizar otro tipo de análisis genéticos. En cuanto a condición fetal, en este caso, fijaros, estamos analizando ADN placentario. Esto quiere decir que el resultado es muy fiable, pasa muy poco, son eventos que suelen ser infrecuentes, pero sí que está subyugado un poquito a que podamos tener un evento de mosaicismo confinado a placenta o una discrepancia fetoplacentaria. Y estas son las razones principales por las que podemos tener falsos positivos y falsos negativos en el test, ¿vale? Versus lo que sería la amniocentesis, que podéis ver pues, perfectamente pues que no tiene este tipo de afectaciones, ¿vale? Detección de mosaicismos. En detección de mosaicismo, con el NIPT podemos detectar algunos casos de anomalías cuando estas anomalías se encuentran en mosaico, pero es mucho más fiable el poder detectarlo con amniocentesis. ¿Por qué? Porque partimos del 100%, estamos con lo de siempre. Partimos con lo del 100% y podemos llegar, en función de la técnica utilizada, a rangos de mosaicismo, en función de lo que queramos estudiar, tan bajos como un 10 o un 20%. Mientras que esos mismos rangos, cuando partimos solamente de un 10% de tejido o de ADN material placentario, son más difíciles de llegar y es fácil que estemos por debajo del límite de detección de la técnica. Y os pongo un ejemplo, un 30% de mosaicismo para una condición. En el caso de una amniocentesis vamos a llegar a un 30%, no vamos a tener problema. En el caso de un total de 10% y para una paciente que tenga buena cantidad de ADN fetal, como es un 10%, un 30% de mosaicismo quiere decir que la condición a detectar estaría en realidad en un 3%. Y un 3% está por debajo de muchísimas plataformas de NIPT para detectar las alteraciones, ¿vale? Yo creo que os podéis hacer una dimensión de lo que es este punto. También la caracterización de la anomalía, es decir, el NIPT no deja de ser analizar fragmentos que están libres, pequeñitos, que corresponden a distintas partes del genoma y que nosotros vamos a juntar bioinformáticamente y a localizar bioinformáticamente y lo que vamos a medir son balances netos, es decir, si tengo un incremento neto o si tengo un descenso neto de una región genómica concreta. Mientras que en la amniocentesis nosotros podemos realizar, sobre todo si hacemos un cariotipo, podemos ver si realmente esa alteración que vemos como un balance neto de incremento o descenso en el NIPT, si corresponde, por ejemplo, a líneas celulares con diferente información genética o si corresponde a un tipo concreto de alteración estructural
podemos tener cromosomas marcadores, podemos tener translocaciones recíprocas, podemos tener una gran diversidad de cosas que se van a poder ver con un cariotipo y que no lo vamos a poder ver, por ejemplo, con un NIPT. Con esto simplemente veremos que existe una anomalía, pero no podremos darle nombre y apellidos. Y lo mismo para el tamaño de la anomalía. Es decir, nosotros vamos a poder ver con los test de NIPT cosas que son relativamente grandes, alguna microdeleción para paneles concretos, pero en el caso de, y alguna mutación genética para algunos genes, lo veremos también, pero en el caso de la amniocentesis, en este caso, vamos a poder ver tamaños muchísimo más pequeños, vamos a poder ver desde lo más grande, desde cromosomas con un cariotipo o incluso con arrays, vamos a poder bajar hasta resoluciones pues, tan grandes como lo que nos permita el array y la legislación para poder bajar todo lo que queramos, ¿vale? Y también para mutaciones puntuales en el caso de paneles o WES. Y es importante también que entendamos que siendo un cribado, siempre un resultado NIPT de alto riesgo debería estudiarse mediante técnica invasiva y confirmarse por todo esto que os acabo de comentar. Y un resultado negativo siempre debería ir en concordancia con los hallazgos ecográficos normales. El cuarto reto lo vais a entender enseguida y es la diferente velocidad que tenemos para los avances técnicos que se están consiguiendo a día de hoy con todas las técnicas, también con las genéticas, versus la evidencia clínica o científica que podemos recoger, ¿vale? Es decir, somos más rápidos desarrollando test y mejorando las tasas de detección para muchas cosas que la evidencia clínica que nosotros podemos recoger. En este caso, está bien que sepáis, que ya lo sabéis todos, que las principales sociedades científicas profesionales lo que recomiendan con este tipo de test es analizar las trisomías más comunes, que son 13, 18, 21. Los cromosomas sexuales, en el caso de que esté la paciente bien asesorada y decida realizarlo, pero no se recomienda el análisis de condiciones ampliadas. Sin embargo, pese a estas recomendaciones, fijaros en este mapa que os traigo aquí de un artículo de Gatchball y colaboradores publicado en el 2020. La situación puede haber cambiado pues un poquito en los últimos 2 años, pero bueno, podéis ver que pese a esas recomendaciones, en muchos países pues no se están ajustando a esa recomendación de analizar únicamente 13, 18, 21, sino que también se están analizando test ampliados. Y esta es la realidad que tenemos hoy en día en nuestra casuística. Por ejemplo, ya un 70% de todos los test que nos están pidiendo a nosotros en Igenomics son test ampliados. Y si podéis ver, en cuanto a lo que corresponde a lo que está ofertado en cuanto a las pacientes, podéis observar que es este mapa que tenéis aquí de color, es que en principio en los programas nacionales de salud pues, hay sitios donde, como España, esto está un poco desfasado porque ya empieza a haber en España muchos hospitales que lo están ofreciendo de manera contingente, debería estar en amarillo, pero en rojo sería pues, todos aquellos sitios donde pues, no se oferte y la paciente tiene que pagarlo por sí misma. En amarillo tenéis países donde sí que se ofrece de manera contingente y que yo sepa hasta donde yo tengo conocimiento, únicamente estos dos países, que son Bélgica y Holanda, lo están ofertando dentro de su Programa Nacional de Salud a todas las pacientes. Se les informa y se les dan todas las opciones, obviamente, de cribado, invasivo, todas las opciones, y ellas deciden si quieren testar por NIPT o por cribado, y dentro del NIPT si quieren hacerlo para todas las condiciones, las ampliadas también. Esto es un ejemplo, pues porque lo que falta para que esas guidelines puedan recomendar la inclusión de condiciones expandidas, todas las condiciones expandidas, ¿vale? que tenemos hoy en día, es evidencia científica. Evidencia científica, aquí os he presentado, esto es una tabla que preparamos para un capítulo del libro que tuvimos el placer de escribir. Aquí podéis ver que hay publicaciones hasta el 2019, pero existen también nuevas publicaciones en el 2000 y nuevas experiencias en el 2020, en el que podemos observar que de forma general todas esas evidencias que nosotros tenemos y que ya empiezan a ser muy abundantes, es que, bueno, pues el tener, por ejemplo, alteraciones en las condiciones expandidas, alteraciones como trisomías raras, no son gratis. Es decir, sí que hay un 40% de todas las gestaciones en las que se encuentra en un test en sangre una trisomía rara, pues por ejemplo, para un cromosoma 3, 15, 16, el que sea, ¿vale? En el que puede haber un desenlace o un embarazo normal, no hay ninguna complicación durante el embarazo y un recién nacido vivo normal, pero ya podéis ver que la diferencia es el 60%, en el que sí que ha podido ocurrir algún evento adverso, y esos eventos adversos pues, pueden estar resumidos en aborto en cualquier momento del desarrollo, malformaciones congénitas, la afectación en el feto de esas trisomías, o bien confinado a placenta, pero que pueda derivar en complicaciones tipo retrasos de crecimiento intrauterino severo o bien a embarazos a término prematuros.
¿Qué es lo que nosotros nos encontramos actualmente? Lo que tenemos actualmente es que la mayor parte de la evidencia procede de centros privados y una de las críticas más importantes es que pues, existe necesidad de que esa evidencia no solamente o principalmente venga de centros privados, sino que existan centros públicos que también participen a recabar esta evidencia. En este punto sí que me gustaría pues, que todos tuvierais conciencia en la audiencia. Yo desconozco si la mayoría de vosotros trabajáis en centros públicos, privados o hay una mezcla de los dos, pero para aquellos que sí que estén trabajando en centros públicos, pues la necesidad de poder recabar este tipo de información pues para confirmar todo lo que se está observando en todas las publicaciones que están saliendo y poder tener fuerza suficiente pues para que estas sociedades y estos análisis realizados por expertos permitan en estas guías profesionales el incluir pues todas estas condiciones extendidas que estamos probando y comprobamos que tienen, pues tienen muchísima utilidad, pero que todavía nos falta pues mayor evidencia pues para responder de manera individual, y cuando digo de manera individual es cromosoma por cromosoma, a preguntas tales como qué efecto puede tener una trisomía concreta en la placenta y en la evolución del embarazo, no solamente de manera agrupada. A día de hoy se sabe cuáles son los eventos adversos, pero de manera agrupada, cuando juntamos todas las RATs, todas las trisomías raras, por ejemplo. Pero no hay suficiente evidencia y suficientes casos para hacerlo para el cromosoma 1, 2, 3, 7, etcétera, etcétera. Y lo mismo para conocer qué efectos puede tener sobre el feto. Sí que existen los conocimientos de los recién nacidos vivos, que son mosaicos para todas las condiciones, para todos los cromosomas, pero estaría bien reunir pues qué efecto tiene encontrarlo en sangre, cuál es la relación entre encontrar esa alteración en sangre con después poder encontrarlo en el feto de manera individualizada y qué efecto puede tener después en el recién nacido vivo, si se confirma o no, etcétera, etcétera. Para ganar un poquito de conocimiento, os presento aquí este artículo pues de este grupo francés que, bueno, pues podéis observar en esta parte de la discusión. Hicieron un análisis con un tipo de tecnología que analizaba genome-wide en todo el genoma, trisomías y además de trisomías, medía también deleciones, grandes deleciones y duplicaciones, y venían un poco a resumir el conocimiento que ellos, pues basado en este artículo y en todos los anteriores, pues proponían. Y esto podría ser una propuesta a confirmar en un futuro y quizá pues sería una manera de trabajar si esto fuera confirmado por más grupos y sobre todo por todos los grupos públicos que son necesarios, ¿vale? Y es el de dividir los 24 cromosomas o las trisomías para esos cromosomas que no son los habituales, los comunes, dividirlo en tres grupos. Los tres grupos que podéis ver aquí para estos cromosomas, ¿vale? El grupo 1, el grupo 2, que en este caso el grupo 2 tendría los cromosomas 3 y 7, y el resto de cromosomas, que incluye el resto que no están en estos dos anteriores, en el grupo 3, ¿vale? Con estos tres diferentes efectos, ¿vale? De lo que se conoce habitualmente. Y ellos lo que proponen en este artículo es el de, cuando se informe un NIPT, pues simplemente informar lo que serían las aneuploidías comunes junto con las aneuploidías recogidas en el grupo 1 y junto con las deleciones y las duplicaciones, porque son las que a día de hoy más se concentran las confirmaciones en el feto, ¿vale? Como posible eventos adversos, mientras que las otras suelen ser trisomías que suelen estar más concentradas a la placenta y que por lo tanto pues no ven necesario el poder reportarlas. Yo a día de hoy, con la evidencia científica y la experiencia que nosotros tenemos, no lo veo del todo así. Es decir, sí que igual la dirección a informar las trisomías raras podría ir en diferentes grupos con diferentes efectos, tanto en el feto como en el embarazo, pero obviamente los grupos 2 y 3 no tienen por qué necesariamente ser gratis y no causar ningún evento adverso durante el embarazo. Y esto, por ejemplo, este par de diapositivas que os presento es un análisis que hizo la profesora Liech Christiansen, en el que analizaba cómo es el valor predictivo positivo para la confirmación de alteraciones, de la que ya hemos estado hablando, y ya podéis ver que el valor predictivo positivo para cualquiera de las condiciones genéticas de test expandidos es muchísimo mejor que la alternativa, y la alternativa es el cribado combinado. Y podemos ver que ya simplemente para las condiciones que analiza, como es la trisomía 21, el valor predictivo positivo es un 4 versus a un valor predictivo muchísimo, muchísimo más alto. Para otro tipo de condiciones, que no son la trisomía 13, 18, 21, tiene un valor predictivo positivo residual, lo mismo para microdeleciones, para los cromosomas sexuales, pues no tiene prácticamente ninguno. Versus a
valores predictivos positivos que podéis ver que obviamente no estamos hablando del nivel de valor predictivo positivo que tiene una trisomía 21, pero esto quiere decir que se encuentra en una de cada 5 embarazos. Esto es un riesgo 1,5. Y os vuelvo a trasladar la pregunta. ¿Vosotros un riesgo 1,5 para una trisomía 21, 13 o 18 la daríais o no? Y siempre este valor predictivo positivo está referido obviamente a que la alteración se encuentre en formato de mosaico en el feto. Y no solo tiene un valor predictivo positivo este tipo de test sobre la confirmación de la alteración en el feto, sino que además está observando que sirve como valor predictivo positivo para efectos adversos o eventos adversos durante el embarazo, entendiendo efectos adversos, pues la pérdida del embarazo como el tener, lo diré en español, restricción severa del crecimiento del bebé o bien que haya partos pretérmino. ¿Vale? Y podéis observar también como en la columna de la derecha podéis ver que el valor predictivo positivo es buenísimo para este tipo de cosas. ¿Son accionables? No son accionables. El hecho de que se pierda un embarazo y lo perdamos no hace que tengamos pues posibilidad de hacer nada y que no se pierda el embarazo o que el bebé no crezca. Pero sí que es cierto que puede responder a la pregunta que siempre nos hacen las pacientes de ¿por qué se ha producido esto, doctor? Siempre es bueno saber si se ha perdido un embarazo, si ha sido cromosómica, una causa cromosómica o no, de cara a un consejo reproductivo, sobre todo si esto se repite en varios embarazos. Y lo mismo para un retraso de crecimiento. Si tenemos una condición que nosotros podemos detectar pronto en el embarazo y sabemos que prácticamente en un 40% de las veces puede producir un CIR, esto le permite a muchos obstetras el poder monitorizar de manera diferente a estas pacientes pues para estar alertas y para vigilar con más precaución el embarazo. En cuanto al reto número 5, y ya estamos acabando, se trata de homogeneizar las condiciones ampliadas, porque yo entiendo que muchas pacientes y muchos médicos también pues sientan mareo y vértigo cuando vean que diferentes compañías, y compañías, entendedme, ya hay muchas a nivel mundial, que ofrecen este tipo de servicios, tienen menús que son completamente diferentes, nada que ver unas con otras. Y lo vais a ver enseguida. Hay compañías que ofrecen las trisomías comunes, 13, 18, 21, que ofrecen las aneuploidías de cromosomas sexuales o no, y lo pueden añadir, es decir, son combinatorias, los puedes añadir en el test o no, que pueden añadir también de forma adicional en sus test, si vamos a versiones intermedias, la trisomía 9, 16 y 22, o que pueden añadir y pueden analizar los 24 cromosomas. A nivel citogenético también, que pueden analizar solo el D-George como microdeleción o pueden añadir un paquete de 5 microdeleciones, 7, 10, 38 o 84. O bien pueden analizar CNVs a lo largo de todo el genoma, ¿vale? Y luego además aderezado con que a día de hoy ya existen laboratorios en los que se pueden solicitar el análisis de algunas mutaciones de novo o algunas mutaciones que son heredables, ¿vale? Por lo tanto, imaginaros si todo esto es interconectable. Entonces, imaginaros cuando viene una paciente y quiere hacer una comparativa, ellos no entienden de genética y ven y dicen, bueno, el laboratorio A me da esta oportunidad de analizar estas condiciones, el B estas son diferentes, ¿por qué el A no tiene las microdeleciones del B y las del B las del A? La razón, en muchísimos de los casos, no responde el que haya más microdeleciones o menos microdeleciones, o sean diferentes entre diferentes laboratorios, no responde a un tema de importancia clínica o de prevalencia. Normalmente responde a una cuestión de capacidad técnica. ¿Las puedo o no las puedo detectar? Porque podréis comprobar que en muchos de estos paneles hay condiciones que pueden tener una prevalencia de 1 en 100.000, 1 en 1.000.000. ¿Vale? Con lo cual, daros cuenta de forma aislada si esto tiene importancia o no tiene importancia. Yo creo que la paciente, cuando no entiende nada de genética, y para todos yo creo que podría ser beneficioso y sería un ejercicio que deberíamos hacer todo, es el poder, nosotros como laboratorios de genética, poder hacer un cálculo adecuado de cuál es la prevalencia global. Es decir, a nivel genético, el tener muchas condiciones genéticas o alguna condición genética puede tener más sentido o menos sentido y lo valoramos por prevalencia, pero al final todas las condiciones genéticas son las que van a hacer que tengamos un porcentaje de recién nacidos vivos con anomalías congénitas. Y por lo tanto, yo creo que a la paciente le puede ser muy fácil entender que hay una opción básica que va a testar para cosas que va a poder encontrar el test en una de cada 500 embarazos, con una opción intermedia que es un poco más cara, en la que yo voy a encontrar cosas más frecuentemente, es decir, se van a escapar menos cosas y voy a poder ver eventos que pasan en uno de cada 300 embarazos, y una opción ya avanzada que todavía tiene mayor capacidad de detección.
y que la paciente pueda irse a la compañía A o la compañía B y ver qué paquetes tiene, con qué prevalencias, porque a la paciente realmente no va a entender qué diferencia hay entre un síndrome de Patot y un síndrome de Jacobsen, por ejemplo. Pongo ese ejemplo, como puedo poner otro cualquiera, siendo que ambas opciones están en diferentes compañías. En nuestro caso, dejadme que os explique ya para acabar por qué nosotros tenemos la opción que nosotros tenemos. Vosotros sabéis, como os he explicado, si esta barra azul representa todo el genoma y las barritas de color rosa, salmón, representan las microdeleciones que se suelen analizar, las condiciones expandidas, podéis ver que hay sitios o paneles donde se analiza pues, una microdelección o 5 microdeleciones, otras que añaden docenas de microdelecciones, desde 10 hasta 84, ¿vale? Y luego hay, pues como es nuestro test, que lo que analiza son CNVs, que son deleciones y duplicaciones por encima de 7 megabases a lo largo, de manera continua, a lo largo de todo el genoma, ¿vale? Fijaros que lo hacen de manera continua y nosotros somos conscientes de que hay microdeleciones que pueden ser clínicamente relevantes que no están incluidos en estos análisis. Pero la bondad de este tipo de cosas es que de forma conjunta la prevalencia de detectar alteraciones que pueden estar a lo largo de todo el genoma supera las de los casos anteriores. Os pongo un ejemplo muy claro. Fijaros, esta de aquí puede detectar esta deleción, que es muy pequeña, teóricamente, pero no va a detectar ninguna anomalía que pueda ocurrir en esta región azul de aquí, o en esta región azul de aquí, o en esta región azul de aquí. Y para nosotros es importante porque las microdeleciones, de manera aislada o cuando se presentan por decenas, la prevalencia conjunta no deja de ser relativamente baja. Mientras que el poder abordar deleciones de manera continua a lo largo de todo el genoma nos permite detectar pues, casos como el que vais a ver a continuación, de los que ya hemos encontrado pues un buen número de casos. Hablamos siempre de los portadores de alteraciones estructurales. En el caso de las translocaciones recíprocas se conoce que la prevalencia de portadores que pueden no saber que son portadores de translocaciones en equilibrio es de aproximadamente un 0,2. Un 0,2 traducido a riesgo prenatal, otra vez, o de riesgo medido de otra manera, es 1 de cada 500 personas. Si lo ponemos en el contexto, porque esto a nivel reproductivo hay que ponerlo en contexto de la pareja, esto quiere decir que 1 de cada 250 parejas, pues uno de los dos miembros puede ser portador de una translocación recíproca. Y esto quiere decir que están a riesgo de tener descendencia con desequilibrios. Muchas veces estos desequilibrios van a producir un aborto o no van a producir embarazos o pueden producir malformaciones ecográficas que pueden ser detectadas. Pero esto al final depende de en qué cromosomas y cuál es el tamaño de los desequilibrios para que podamos tener esa pista y podamos observarlo a nivel prenatal o pueden escapar y pueda dar un recién nacido vivo pues con una anomalía congénita. Y este tipo de eventos está descrito que puede ser hasta 25 veces superior en la población de reproducción asistida, con lo cual entendemos que es más importante, desde nuestro punto de vista, a día de hoy, el poder detectar anomalías a lo largo de todo el cromosoma que algunas microdeleciones concretas, sobre todo de paneles que son pequeños. Existen ya también artículos y evidencias como los que tenéis aquí de experiencias analizando con este tipo de tecnología pacientes que tienen específicamente translocaciones recíprocas y que han querido hacerse un NIPT para detección genome-wide a lo largo de todo el genoma, como os estoy comentando, con tasas de detección que son pues, virtualmente del 100%. Y es nuestra experiencia también. Ya os he dicho que nosotros hemos tenido bastantes casos en los que hemos detectado desbalances que hemos podido asociar y comprobar que los papás son portadores y no lo sabían de desequilibrios. Bueno, de desequilibrios, en este caso de translocaciones balanceadas o equilibradas con resultado de embarazos con desequilibrios. Y esto es un ejemplo, esto es un artículo que publicamos recientemente en el que explicábamos pues uno de estos casos, ¿vale? En el que podéis ver aquí con un poquito más de detalle la translocación que observamos. Esto fue en el embarazo, en el NIPT, esto es una visualización, esto es un ideograma del cromosoma 3 y del cromosoma 5, en el que podéis observar pues cómo están los fragmentos de ADN. Estos son ventanas de 5 megabases en los que pues, se sitúan todos los fragmentos de ADN que hemos podido medir en la sangre de la mamá y como pudimos observar, pues un incremento neto en lo que son los fragmentos de la parte terminal del cromosoma 3 y un descenso neto de los fragmentos en el brazo P del cromosoma 5. Esto lo repetimos obviamente para ver que no era un artefacto. Hablamos con los papás, porque esto fue un caso de unos papás en el que pues
bueno, pues quisieron hacer el test. En semana 16 vieron una ecografía normal, pero aún así no quisieron hacer amniocentesis. Nosotros observamos este evento. Obviamente, después de este evento, ellos quisieron hacer la amniocentesis. Este caso siempre lo cuento porque es un caso curioso, porque hicieron una amniocentesis con un cariotipo de 400 bandas, en el que no vieron a priori absolutamente nada. Lo dieron como un resultado 46XI normal. Nosotros tuvimos acceso también al material del líquido amniótico para poder hacer NGS y comprobamos que en los amniocitos existía ese desequilibrio por NGS entre los cromosomas 3 y 5. El laboratorio de citogenética volvió a reanalizar el cariotipo y pudo descubrir como sí que en ese caso reanalizando pues había una alteración en el cromosoma 5 y los papás hicieron el cariotipo y pudieron descubrir como el padre era el portador de una translocación balanceada entre el cromosoma 3 y el cromosoma 5 y los pacientes obviamente pues pudieron pues parar el embarazo y pudieron tener pues su consejo genético reproductivo de cara a siguientes embarazos. Yo voy a parar aquí mi presentación y damos paso al doctor García Planells y yo me quedo ya a la espera, si os parece, para la parte de discusión y preguntas. Muchísimas gracias por vuestra atención. Muchísimas gracias, Miguel. Sí, damos paso al doctor García Planells, pero antes recordarles que si quieren realizar cualquier pregunta, la pueden dejar anotada en el chat o en la sección de preguntas para resolverlas al finalizar la sesión. Vale, ahora no sé si la veis. ¿No? Ahora sí, Javier. ¿Ahora sí? Sí. Vale, de acuerdo. Pues bueno, vamos a hablar en esta charla pues, del diagnóstico prenatal de embarazos de alto riesgo mediante técnicas invasivas. Uno de los retos principales pues bueno, es el poder en estas sociedades actuales, pues bueno, un poco cómo planificamos la situación de la vida. Pues realmente nos planificamos de alguna manera pues nuestro plan reproductivo de una manera un poquitín en exceso, o sea, planificando pues bueno, lo primero tener pareja, encontrar trabajo, comprar un coche, tener dinero. Al final, la casa y como último, digamos, plan de nuestro proyecto de vida, decidimos, pues bueno, tener un hijo que tiene que ser sano, tiene que ser feliz y lo más guapo posible. Pues bueno, en muchas ocasiones estas situaciones, pues bueno, no ocurre así y es donde, pues bueno, nos encontramos con situaciones, pues realmente con unas consecuencias derivadas de ello, en el cual, pues son niños altamente deseados, donde, pues bueno, debido a esta planificación en exceso, las expectaciones son muy altas y por tanto las parejas tienen baja tolerancia a cualquier situación que se separe un poco de su plan. En esta situación, pues bueno, las mejores herramientas son, pues bueno, la información y en base a ello la prevención, o sea, generar una serie de acciones dirigidas a través del asesoramiento genético bien preconcepcional o prenatal, pues tratar de poner los medios para poder prevenir este tipo de circunstancias. Tenemos que tener en cuenta que en este tipo de sociedades actuales del siglo XXI, en las cuales, pues bueno, yo siempre comentaba que en ausencia de pandemias gracias a los antibióticos y los tratamientos farmacológicos, los defectos congénitos pues cobran la primera prioridad en estos aspectos. Pues bueno, como hemos visto en los últimos años, pues efectivamente las pandemias realmente nos marcan de alguna manera las prioridades sanitarias. Pero tenemos que tener en cuenta que en estas circunstancias, pues la edad materna juega un papel importante a nivel de la sociedad. Desde el punto de vista de que, bueno, aproximadamente el primer embarazo, el promedio es de aproximadamente unos 30 años. ¿Esto qué es lo que hace? Pues bueno, que los defectos congénitos cobren una importancia vital. Entonces, bueno, estos defectos congénitos se pueden encontrar en cerca de entre un 3 y un 6% de la población y son una de las principales causas de mortalidad en las sociedades desarrolladas. Desde el punto de vista práctico, pues tenemos que tener en cuenta que la mayoría de estas alteraciones congénitas son desconocidas, no tenemos una causa
clara y un porcentaje relativamente importante, aproximadamente un 25%, tiene una causa genética. Actualmente estos son los datos, como hemos visto, como vemos en la referencia, esta información está un poco obsoleta, pero gracias a las nuevas tecnologías y a los nuevos hallazgos a nivel de investigación, estos datos, sobre todo los relativos a single gene, a un único gen, van incrementándose. ¿Qué retos nos hemos encontrado a lo largo de la evolución del diagnóstico prenatal? Pues bueno, desde que allá por los años 50 se realizó la primera amniocentesis, pues bueno, hemos encontrado diversas tecnologías que nos han de alguna manera permitido abordar el diagnóstico prenatal. La secuenciación de Sanger en los años 70, las técnicas de PCR en los años 80, tener la disponibilidad del mapa del genoma humano en los principios del año 2000 y luego ya a nivel prenatal hemos aplicado en lo sucesivo pues técnicas de FISH, QFPCR para detectar aneuploidías, el microarray en los años, en la primera década del año 2000 y pues bueno, recientemente con la irrupción de las tecnologías de secuenciación masiva ya tenemos pues bueno, estas técnicas de prenatal invasivo que nos ha comentado el doctor Miguel Milán de una manera muy detallada, pues bueno, todas estas ventajas y también los retos que todavía nos quedan por delante. Actualmente estamos en una situación en la cual, pues bueno, las tecnologías de secuenciación nos permiten analizar toda la dotación genética de un individuo y como un individuo, pues bueno, también de un feto. Hoy por hoy, pues técnicamente esto es posible. De hecho, pues bueno, el American College of Medical Genetics and Genomics ya nos recomienda que en aquellos casos en los que hay múltiples anomalías, el análisis de un exoma pues ya es una opción. Y las técnicas para abordar el genoma ya están accesibles. Entonces, pues bueno, lo que nos hemos encontrado es este paso de esta secuenciación que hacíamos antes, que veíamos muy poquita cantidad de ADN, a la secuenciación de NGS que nos permite analizar millones de secuencias en un único ensayo y sobre todo lo que nos ha cambiado un poco la vida es pues bueno, el abaratamiento de estos costes. ¿Esto qué nos ha significado? Pues que tenemos una gran cantidad de información de golpe, con una única reacción, pero esta principal ventaja también es uno de los principales inconvenientes. Nos proporciona un exceso de información, un exceso más que de información de datos, con lo cual nos dificulta mucho extraer aquella información clínica que resulta de utilidad. La interpretación clínica también es muy compleja porque genera mucha incertidumbre y luego también nos implica una serie de aspectos éticos relacionados con esta información. Por tanto, actualmente nos encontramos principalmente en este reto. ¿Cómo aplicamos la genómica al diagnóstico prenatal en un momento muy delicado de nuestras vidas, en las cuales, pues bueno, normalmente cuando se aplica una de estas tecnologías es porque algo nos está indicando que el embarazo es un embarazo de riesgo y se sale un poco de este plan que nos habíamos establecido y, pues bueno, cómo plantear, porque la tecnología está aquí para usarse. Desde el punto de vista práctico, pues bueno, hace un par de años ya nos plantean esta controversia que ellos llaman este embarazo de Pandora, en el cual, pues bueno, realmente estas tecnologías genómicas hablan del prenatal invasivo, hablan del cromosoma microarray, pero ya estamos en la tecnología genómica en las cuales el exoma y el genoma están llamando a la puerta. Entonces, las situaciones, pues bueno, como ya nos decían la mitología griega, pues realmente sí vamos a abrir esta caja. Pero realmente todos los que nos venimos de un perfil más científico, ¿quién se resiste teniendo una tecnología bueno, a no entrar en este campo con grandes retos y con grandes descubrimientos? Pero la cuestión que tenemos que tener en cuenta, y antes lo comentaba también el doctor Miguel Milán, la tecnología está disponible, la podemos utilizar para cualquier cosa, pero realmente va muy por delante estos avances técnicos de lo que es la validación clínica. Por tanto, a mí siempre me gusta recalcar lo que es la investigación. Evidentemente, las tecnologías genómicas, la tecnología del exoma y del genoma, nos están proporcionando y nos van a seguir proporcionando grandes descubrimientos. Vamos a usar estas tecnologías para corroborar, siguiendo el método científico, corroborar una hipótesis previa con un objetivo claro. El objetivo claro es descubrir y sorprendernos. Pero en diagnóstico prenatal, como todos sabéis, pues bueno, no tenemos que lo que tenemos que tomar es acciones muy rápidas y muy importantes y en ocasiones pueden llegar a ser decisiones vitales. Desde el punto de vista diagnóstico, esta misma tecnología la vamos a aplicar de la misma manera, pero con una diferencia. Vamos a marcarnos
la evidencia científica, la evidencia clínica como reto. O sea, aquí las situaciones vamos a utilizar la tecnología para evidenciar, detectar si está presente o descartar, en el caso de que no esté, estas evidencias que previamente conocemos. Por lo tanto, pues bueno, lo que queremos es confirmar o descartar. Y en estos casos, pues bueno, nos vamos a enfocar sobre todo en aquellos pacientes o embarazos de alto riesgo, y al final es eso, es confirmar o descartar esta tecnología y lo que esta evidencia. Y lo que vamos a utilizar es técnicas de la máxima sensibilidad disponible. Y luego las tecnologías de cribado, tecnologías de screening, en las cuales, pues bueno, como el prenatal no invasivo, lo que queremos es detectar un riesgo significante de salud, por ejemplo, la mayoría de aneuploidías o microdelecciones con cierta frecuencia poblacional en una población amplia y para la cual existan técnicas o procedimientos desde el punto de vista clínico eficaces. Desde el punto de vista práctico, pues bueno, el planteamiento de un diagnóstico prenatal, todos los conocemos, es pues bueno, este asesoramiento, esta evaluación del embarazo, identificar aquellas gestaciones de bajo riesgo y de alto riesgo para aplicar pues bien tecnologías de screening, pues, tecnologías de cribado con estas técnicas pues convencionales de cribado bioquímico, cribado ecográfico y también pues bueno con la aplicación de las tecnologías de prenatal no invasivo. Todas estas embarazos de alto riesgo, bien por evidencias ecográficas principalmente o bien por un resultado de algún estudio previo por ejemplo, el prenatal no invasivo, nos van a llevar a un procedimiento invasivo, el cual, pues bueno, sabemos que tiene un riesgo asociado. En este caso, pues bueno, estas técnicas, este riesgo lo vamos a establecer sobre todo o se han establecido fundamentalmente por esta edad avanzada, por el marcador, por el triple screening alterado, pero principalmente a nivel de aplicación de las técnicas invasivas. Hoy por hoy, con las técnicas de prenatal no invasivo, realmente se aplican a cuando tenemos alteraciones ecográficas evidentes, alteraciones ecográficas como las clásicas, como la translucencia nuclear, habitualmente asociada a la trisomía 21, pero también a otras alteraciones como síndrome de Noonan, el hueso nasal, una serie de marcadores que nos están indicando que el embarazo pues, bueno, tiene cierto riesgo de algunas alteraciones. Y aquí, pues, bueno, como podemos encontrarnos, alteraciones displasias esqueléticas, artrogriposis, pliegue nucal alterado, alteraciones cardíacas, labio leporino, poliquistosis renal o hiperecogenicidad intestinal. Con esto, ¿qué es lo que vamos a intentar? Pues bueno, determinar estas alteraciones de riesgo. La mayoría, pues bueno, van a estar asociadas a cromosomopatías o a alteraciones monogénicas y, pues bueno, vamos a aplicar una tecnología u otra en función de estas circunstancias. Entonces, pues bueno, aquí hemos marcado más o menos cuáles podrían ser las más sugerentes en cada uno de los casos. Por tanto, evaluando este riesgo genético, lo vamos a equilibrar o lo vamos a poner en este equilibrio frente al riesgo de la propia tecnología invasiva, y en aquellos casos en los cuales este riesgo genético sea mayor al riesgo de la prueba invasiva, vamos a proceder a realizarla. Pruebas invasivas que podemos realizar, pues la biopsia coriónica en el caso de un estudio que queramos hacer con una mayor precocidad en la semana 10 o 15, la amniocentesis, obtenemos líquido amniótico en la semana entre la 15 y 19, y algo pues bueno excepcional que se realiza en muy pocos casos es pues bueno la cordocentesis obteniendo sangre fetal directamente del cordón umbilical. En todos estos casos lo que vamos a obtener es, pues bueno, células que vamos a poder cultivar para hacer estudios citogenéticos o ADN que vamos a poder extraer para hacer estudios moleculares. Hoy por hoy, pues bueno, como sabéis, por complejidad y por más que complejidad de sobre todo la parte más manual y más artesana de los cariotipos, pues bueno, realmente a nivel prenatal estamos optando casi siempre por técnicas moleculares que son las que nos proporcionan una mayor resolución de información. A nivel de cariotipo, esto pues bueno, sabéis perfectamente qué es lo que vamos a ver, pues vamos a ver sobre todo alteraciones numéricas, como en este caso un cromosoma de más, o en este caso un cromosoma 21, alteraciones estructurales en las cuales pues bueno, vamos a ver también en este caso una numérica, una trisomía 18, pero también vamos a poder ver pues bueno, alteraciones estructurales como por ejemplo pérdidas de material o como en este caso, que vemos una pérdida de la región distal del brazo corto del cromosoma 5, reordenamientos a nivel de translocaciones,
inversiones o traslocaciones de los cromosomas acrocéntricos, algo relativamente frecuente. Esto habitualmente cada vez está más en desuso por lo que comentaba, está tema artesanal del cariotipo y realmente el cariotipo se usa en cuestiones específicas. Actualmente a nivel prenatal lo que estamos utilizando principalmente es el array cromosómico, que se basa en un análisis de los cromosomas, pero utilizando técnicas moleculares. ¿Esto qué nos permite? Pues bueno, cuando detectamos una alteración, una pérdida, como en este caso de material, podemos, mediante estas técnicas moleculares, hacer zoom sobre la región y saber qué genes están implicados en la deleción, lo cual nos proporciona una mayor sensibilidad y especificidad a la hora de caracterizar cuáles son las alteraciones y las posibles consecuencias de este tipo de alteraciones. Hoy por hoy, pues bueno, ya tenemos muchas recomendaciones, tanto a nivel europeo, a nivel internacional o a nivel nacional, a nivel español, para poder, pues bueno, ya llevamos varios años en los cuales pues bueno, nos indican cómo utilizar estas tecnologías a nivel prenatal. Y pues bueno, realmente para cuando hay alteraciones de determinados tipos, pues sabemos todos que el microarray cromosómico es una de las técnicas de elección. También, pues bueno, a nivel, en determinadas circunstancias, en función de los hallazgos ecográficos, la aplicación de tecnologías moleculares y el análisis de genes concretos también es algo interesante. En estos casos, pues bueno, tenemos que tener en cuenta que el genoma humano es muy grande, tenemos 3.300 millones de letras y necesitamos una especificidad muy alta, una sensibilidad muy alta y la complejidad es muy alta también. Por tanto, tenemos que tener muy claro, mediante la orientación clínica, cuál es la mutación que vamos a ver. Tenemos en cuenta que bueno, la cantidad de información que tenemos por célula es enorme. Entonces, pues bueno, vamos a aplicar diferentes tecnologías en función de la clínica. ¿Cuál es uno de los retos que nos encontramos en diagnóstico prenatal? Es el hecho de que el diagnóstico clínico mediante ecografía en un embarazo en curso pues es realmente algo complicado, pero en muchos casos sí que tenemos historia familiar, por ejemplo, en el caso de este caso, una distrofia muscular de Duchenne, en las cuales, pues bueno, si sabemos la historia familiar, podemos ir de manera específica a buscar ese tipo de mutaciones, o en el caso de enfermedades dominantes, como la mayoría de expansiones causadas por tripletes, Huntington, distrofia miotónica, pues bueno, podemos también basarnos en estudios familiares. Lo típico normalmente es tratar de encontrar, como en el caso de fibrosis quística, es las mutaciones causantes de la enfermedad. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que una fibrosis quística a nivel prenatal es imposible de identificar. Podemos obtener marcadores inespecíficos como una hiperecogeneidad intestinal, pero bueno, es algo que no nos marca una sospecha clínica directa. Por tanto, a nivel prenatal, la aplicación habitual es utilizar grandes paneles de genes asociados a un fenotipo ambiguo, un fenotipo muchas veces no específico que podemos identificar a nivel de la ecografía, bien por anomalías múltiples o bien, pues bueno, alteraciones concretas como puede ser una displasia esquelética o una cardiopatía. En este caso, pues bueno, referimos a este artículo muy interesante, que es un consorcio realizado en Reino Unido, en el cual, pues bueno, lo que han utilizado es la aplicación del análisis del exoma en embarazos de alto riesgo. En este caso, lo que han hecho es, pues bueno, agrupar todas estas caracterizaciones, todas estas características clínicas que podemos identificar a nivel ecográfico, alteraciones en el cerebro, cardíacas, diferentes tipos de, pues bueno, de alteraciones esqueléticas, y en función de ello, pues bueno, lo que nos encontramos es que el porcentaje de detección de variaciones en función del hallazgo ecográfico identificado es muy diferente, siendo, por ejemplo, relativamente rentable en el caso de alteraciones esqueléticas, alteraciones multisistémicas y menos en el caso de alteraciones cardíacas, alteraciones espinales o Direct fetalis. Aquí lo que tenemos es, pues bueno, dependiendo de la fuente que vayamos bibliográfica, nos vamos a encontrar pues bueno, variaciones en cuanto al rendimiento diagnóstico tan dispares como en este caso de 2018 entre 6 y 80%. Es un estudio en el cual han recopilado información de distintos trabajos, otros más concretos en los cuales ya nos plantean entre un 10 y un 19%, o este último entre un 8 y un 15%, teniendo en cuenta este tipo de alteraciones concretas y categorizadas de una manera bastante precisa. Y bueno, también este artículo de Monaghan, en el cual nos dice que en el caso de que haya una única alteración
En el feto, aproximadamente el rendimiento de diagnóstico es de un 6% y siempre que haya más de una, en torno a un 35%. Por tanto, hoy por hoy ya nos encontramos en una situación en la cual, siempre y cuando se den estas características, el análisis mediante utilizando tecnologías de NGS, utilizando grandes paneles o paneles orientados al fenotipo o exoma, es una técnica que debemos, pues bueno, ya empezar a plantearnos. Desde el punto de vista también a nivel de recomendación, las recomendaciones siempre llegan un poquito tarde. En este caso, pues bueno, el American College of Medical Genetics and Genomics, la verdad es que ha sido bastante rápido a la hora de su elaboración y esto son recomendaciones de hace un año. Entonces, ya nos indican de alguna manera cómo poder abordar este tipo de aplicación tecnológica en los embarazos. ¿Qué nos dicen? Pues bueno, en primer lugar que el array cromosómico, el microarray, sigue siendo la primera opción para alteraciones ecográficas. Podemos utilizar el análisis del exoma o bien paneles cuando hay un diagnóstico con una sospecha diagnóstica y que normalmente, pues bueno, normalmente siempre es mejor orientarlo en función del fenotipo por una cuestión pues eso, de practicidad. Cuanto menos información analicemos, con mayor precisión y con mayor sensibilidad lo vamos a hacer. Pues bueno, también nos indican que el análisis de los tríos, padre, o sea, el muestra fetal y de ambos padres suele incrementar este rendimiento diagnóstico, ya que nos permite evidenciar de una manera muy rápida todas aquellas mutaciones de novo en el feto. Y luego, pues bueno, siempre recomendable este asesoramiento genético pre-test y post-test, sobre todo teniendo en cuenta la cuestión de que al analizar tanta cantidad de información, pues bueno, hay mucha información ya de hallazgos secundarios que vamos a poder detectar y tenemos que gestionar y acordar con los padres, pues bueno, qué información vamos a dar y qué información nos vamos a reservar de acuerdo a el consentimiento informado. Otra cuestión importante es que, claro, esto es viable siempre y cuando el tiempo de respuesta sea corto. Aquí estamos hablando, pues bueno, de unas amniocentesis en la semana 15, una biopsia coreal en la semana 12, en los cuales, pues bueno, tenemos que tener los análisis de exoma o de estos paneles en 2, 3, 4 semanas como mucho. Nos encontramos, pues bueno, en situaciones muy habituales en la mayoría de hospitales en los cuales, pues bueno, un análisis de exoma en un paciente o un individuo, pues podemos estar hablando entre 6 meses y un año de tiempo de respuesta, algo que, pues bueno, en la práctica clínica, tanto para los pacientes, pero especialmente a nivel de diagnóstico prenatal, pues bueno, debería ser algo que, pues bueno, no deberíamos acertar bajo ningún concepto. Tenemos que tener muy claras estas limitaciones técnicas que tienen todas las tecnologías, incluida la NGS, por muy potente que sea y por muy potente que comentemos por mucha información que nos proporcione, todas las tecnologías tienen limitaciones y sobre todo, pues bueno, dejar muy claras cuáles son estas variantes para informar. O sea, las variantes de significado incierto que nos generan mucha incertidumbre, también los genes de significado incierto, de los 20.000 genes que conocemos del genoma humano, cerca de 5.000 o como mucho 6.000 sabemos su asociación a enfermedades. Por tanto, muchos de estos genes vamos a detectar variantes que son truncantes para la proteína o que van a tener que seguro que van a tener una afectación, pero no sabemos que puedan estar relacionados con ninguna enfermedad. Y luego también cómo gestionar estos hallazgos incidentales que cuanto más amplia sea la tecnología, pues bueno, más capacidad vamos a tener para hacerlo, para detectarlo. Y luego otros aspectos importantes en determinadas poblaciones, como es estas cuestiones relacionadas con la consanguinidad, cuestiones éticas y, pues bueno, aquí sobre todo en la cuestión de los tríos, un tema importante a tener en cuenta es el tema de la paternidad. O sea, siempre es posible y es relativamente frecuente encontrar problemas de falsas paternidades en algunos embarazos. Y luego, pues bueno, voy a pasar muy rápidamente por algunos de los casos que hemos traído para explicar. Pues bueno, en este caso era un embarazo de 14 semanas que presentaba, pues bueno, muchos quistes renales, encefalocele, polidactilia y una historia familiar positiva con antecedentes familiares similares. En este caso, el clínico, pues bueno, lo que nos dijo es pues que tenía una sospecha de un Meckel-Gruber, un Juber, algo, pues bueno, ciertamente inespecífico, pero que le impresionaba que podría ser en esta dirección. Pues bueno, aquí nosotros lo que hemos desarrollado es pues una plataforma de gestión de la información genómica que nos permite pues bueno, definir en base a los fenotipos de HPO, de la Human Phenotype Ontology Database,
en base a los fenotipos de Orphanet y en base a los fenotipos de OMIM, poder seleccionar una serie de genes en los cuales sabemos en el momento que estamos realizando el panel cuál va a ser nuestra sensibilidad diagnóstica para cada uno de los genes y qué número de variantes de interés clínico, tanto a nivel de ClinVar como de HGMD, vamos a detectar. Entonces, bueno, con esto que comentamos antes en las recomendaciones de estas políticas claras y transparencia a la hora de informar con la calidad de nuestra tecnología. En este caso, pues bueno, lo que hicimos es definir un panel de unos 30-40 genes y pues lo que encontramos es, en este caso, pues una mutación en el gen TCTN2 que efectivamente estaba asociado a Meckel-Gruber. En este caso, pues bueno, una variante homocigota, se sospechaba pues bueno, no se sospechaba de una manera clara la consanguinidad, pero bueno, sí que era algo que entraba dentro de las posibilidades y efectivamente, pues bueno, esta pareja tenía un alto nivel de consanguinidad y esta mutación, pues bueno, era la que estaba causando esta situación en la familia. En este caso, este segundo caso, pues bueno, algo era un embarazo bastante avanzado de 30 semanas, también con anomalías ecográficas múltiples, los cuales, pues bueno, teníamos en este caso lo que le hicimos es un exoma para analizar, pues bueno, todo aquello que nos diera la impresión que podía tener algún tipo de alteración. Pues aquí lo que pudimos ver es mediante el exoma, pues bueno, algo que por el cuadro clínico que teníamos tan llamativo y tan impresionante, pues bueno, realmente era algo que efectivamente era grande. Era una trisomía 13, un síndrome de Patau, que podría haberse detectado fácilmente con otra tecnología pues bueno, más sencilla, pero que en este caso pues bueno, no se realizó previamente. Como la NGS, evidentemente no es una tecnología ideal para copy number variation, para variación en el número de copias, lo que hicimos es comprobarlo mediante otra tecnología alternativa, microarray en este caso, y bueno, detectar que esto es así. Y un tercer caso en el cual, pues bueno, también alteraciones ecográficas claras y pues en este caso pudimos identificar un heterocigoto compuesto para pues una mutación en el gen FRAS1 asociada al síndrome de Fraser que también nos permitió obtener el diagnóstico. Todo esto, la parte interesante es, pues bueno, ya no solo el hecho de a nivel prenatal identificar cuál es la variante causante de la enfermedad o de la mala evolución del embarazo, sino también el poder proporcionar asesoramiento genético a estos padres, porque como hemos visto en estos casos, pues bueno, todos los que hemos presentado son recesivas y con un alto riesgo de recurrencia para la pareja, pero también pues para otros miembros de la familia. Estas mutaciones no son frecuentes en la población, pero sí que nos encontramos con frecuencia, pues bueno, otras mutaciones como la fibrosis quística, atrofia muscular espinal, en las cuales la tasa de portadores en la población general es tremendamente alta, puede estar en torno a 1,30, 1,40. Y un poco para resumir, pues bueno, al final lo que tenemos que hacer es establecer estos riesgos. En función de estos riesgos, esta toma de la muestra fetal, y aquí pues bueno, es elegir cuál va a ser esta tecnología, la tecnología que mayor precisión nos va a dar para el planteamiento clínico que nos encontramos. Y este diagnóstico preciso es lo que nos va a permitir la toma de decisiones y poder proporcionar la información a la gestante y a la pareja para que, pues bueno, tomen una decisión complicada, pero que tiene que ser una información basada en una decisión basada en una información muy precisa y pues bueno, orientada a esta toma de decisiones rápidas. Como resumen, pues bueno, evidentemente lo importante es la evaluación clínica. A nivel prenatal es complejo el de obtener estas características que nos permitan definir cuál va a ser la tecnología más adecuada. Por lo tanto, la NGS, el estudio de exomas y de paneles, es una opción muy práctica y muy útil en este tipo de casos. Esta tecnología se utilizará en base a esta evidencia clínica y al riesgo. Importante a todas estas parejas, tenemos poco tiempo en el entorno prenatal, pero hay que informarles porque es una decisión importantísima en su vida. Tenemos que proporcionarle toda la información, tanto pre-test como post-test. Nuestras tecnologías tienen que tener una validación analítica y clínica. No vale que hemos desarrollado esta tecnología a nivel de investigación y la hemos hecho 10 veces y nos ha salido. No, tenemos que definir exactamente cuáles son nuestros límites de detección, cuál es nuestra sensibilidad y nuestra especificidad y sobre todo qué capacidad tenemos para, en muestras delicadas como líquido amniótico biopsicoreal, la capacidad de repetición y robustez de estas tecnologías. El embarazo a nivel prenatal
todos los estudios prenatales se tienen que planificar y anticipar de una manera excepcional para arañar días, horas al diagnóstico prenatal. Pues bueno, nos encontramos con mucha frecuencia, demasiada, casos en los cuales nos llega la muestra de laboratorio muchas veces sin previo contacto. En estos casos realmente nos están poniendo pues bueno, entre la espada y la pared y un contrarreloj que la verdad a veces pues bueno, nos dificulta muchas veces encontrar la mutación o encontrar el planteamiento más adecuado. La gestión efectiva de los datos es importantísimo, ya que nos permite pues bueno, reducir la incertidumbre y sobre todo pues, marcar estos resultados en base a la evidencia para que los pacientes pues, bueno, puedan tomar sus decisiones. Y luego sobre todo este manejo multidisciplinar entre los obstetras, los genetic counselors que informan a la pareja y los genetistas que analizamos y planteamos cuáles son las técnicas más adecuadas. Y nada, pues esto es todo. Muchas gracias por la atención y tenemos tiempo para algunas preguntas. Bueno, muchísimas gracias a nuestros dos ponentes, el doctor Miguel Milán y el doctor Javier García Planels. La verdad que hemos recibido bastantes preguntas. Voy a intentar filtrar un par de ellas que le hagamos a cada uno porque vamos un poco justos de tiempo. A ver, sí, bueno, la primera es en qué ocasiones se recomienda realizar el test de amniocentesis siempre en aquellas pruebas de NIPT de alto riesgo. Esta pregunta es para el doctor Milán. Sí, ¿hola, me oís? Sí, perfecto. Sí. Vale, perfecto. A ver, las pruebas de amniocentesis deberían hacerse, uno, siempre que se encuentre un NIPT de alto riesgo, obviamente, siempre. Y siempre y cuando la paciente, obviamente, hay un grupo de pacientes que ya sabemos que no van a querer una amniocentesis, sea cual sea la condición, porque quieren tener embarazo y quieren tener el nene con la condición que sea. Entonces, como siempre, NIPT, consejo genético y en función de los deseos de la pareja, hacer amniocentesis. La ecografía sería más secundaria en este sentido. Es decir, yo creo que la manera de entender la combinación es un combo, es el NIPT junto con la ecografía. Entonces, si cualquiera de ellos es de alto riesgo, se observa una anomalía, debería recomendarse amniocentesis. En el caso de que la ecografía sea normal, pero el NIPT haya dado una alteración, se debe hacer amniocentesis, porque hay muchas alteraciones genéticas, muchas, que no tienen por qué dar un reflejo y sobre todo no tienen por qué dar un reflejo temprano en la semana 12. Sabemos que la trisomía 13 y la trisomía 18, por ejemplo, pues son muy patológicas y son muy poquitos los casos que pueden escapar y si se escapan es por un mosaicismo. Y la trisomía 21, pues sabemos que un porcentaje alto de los casos suele tener ciertos marcadores, pero hay otros casos que escapan completamente. Por lo tanto, siempre que tengamos un NIPT que sea alterado, ya nos tiene que llamar la atención y, como hemos comentado, tienen valores predictivos positivos muy elevados y debería realizarse. Sí, sí. Bien, bueno, tenemos otra pregunta que yo creo que es un poco, la verdad que caballo de batalla en los laboratorios de genética, y es en el caso de que tengamos un hallazgo ecográfico anormal, ¿por qué empezamos primero? ¿Por un test de microarray o por un estudio de exoma? Para el doctor García Planels. Vale, en el caso que tengamos una alteración ecográfica, lo primero es tratar de definir, no siempre es fácil, qué tipo de alteración. Cuanto más específica sea, más posibilidad de pues bueno, orientar un poco a alguna técnica específica. Esto, claro, a nivel de diagnóstico prenatal y con las técnicas ecográficas no siempre es fácil. Normalmente siempre vamos orientados más a técnicas más generales, más pues bueno, a técnicas más, o sea, paneles que nos cubren un amplio espectro de fenotipos. Por ejemplo, es caso típico de siempre de cardiopatías o displasias esqueléticas. Desde el punto de vista práctico, el microarray cromosómico, el array cromosómico, digamos, sería la técnica de primera elección, en cualquier caso. De momento es la técnica, digamos, establecida. Sí que es cierto que ya hay cierta tendencia en la cual, pues bueno, nos están diciendo ya bastantes evidencias que cuando hay varias alteraciones o cuando se trata de un feto o un embarazo en el cual hay alteraciones múltiples, el exoma es el que más rendimiento diagnóstico va a proporcionar. Pero en estos casos, yo de momento sería un poco conservador y empezar, pues bueno, paso por paso. Primero el
microarray y luego, pues bueno, en el caso de que no se encuentre nada, más que nada porque podemos encontrarnos con algún tipo de alteración estructural o alguna aneuploidía que sería fácilmente detectable mediante el microarray, y la NGS, aunque permite detectar variaciones en el número de copias, no es la técnica gold estándar. Entonces en una situación prenatal tan delicada, yo siempre optaría por la técnica más sensible y más fiable. Muchísimas gracias por la respuesta. Tenemos otra pregunta relacionada con los cariotipos para el doctor García Planels, y es: ¿en qué ocasiones se recomienda complementar array con un cariotipo? Además, esta viene un poco a colación con otra pregunta de otra persona, en la que nos indica que si tenemos suficiente muestra, deberíamos intentar disponer de la información que nos aporta el cariotipo. Pues no sé si tiene algún comentario al respecto. A ver, el cariotipo siempre ha sido la técnica clásica por excelencia. O sea, es una técnica convencional y que es una técnica que proporciona una información muy valiosa. Desde el punto de vista práctico, tiene otra utilidad, y es el hecho de que, pues bueno, obtenemos material, podemos hacer un cultivo y nos sirve de repositorio de backup para cualquier prueba molecular que queramos hacer. La cuestión es, pues bueno, la tendencia no es una cuestión de, yo creo que es de elección, sino que es una cuestión de tendencia. A nivel práctico, hoy por hoy resulta más fácil montar un laboratorio en el cual no hay citogenética, no hay sala de cultivos y no hay estos procedimientos, y en la mayoría de los casos las alteraciones cromosómicas que se obtienen son pérdidas o ganancias de material que también se detectan con los arrays de alta resolución. El cariotipo lo que nos permite, pues bueno, tiene una serie de ventajas, sobre todo a nivel de mosaicismos o a nivel de alteraciones equilibradas, que normalmente estas alteraciones equilibradas se van a encontrar más en los padres que en un feto afecto. En un feto afecto normalmente lo que se espera es, pues bueno, que haya un desequilibrio de la información. En este caso, por eso, digamos, las recomendaciones en general casi siempre tiran hacia tiran cada vez más a utilizar microarrays que cariotipos. Lo que pasa que, bueno, aquellos laboratorios que tienen la práctica habitual, sobre todo son, pues bueno, muchos centros, los más clásicos, y los hospitales públicos en los cuales tienen la citogenética clásica en rutina, y pues bueno, es una práctica completamente correcta y recomendable. Muchísimas gracias. Tenemos otra para el doctor Miguel Milán, y plantean la audiencia si, dado que el test combinado en cuanto a su valor predictivo positivo es bastante menor que comparado con el test NIPT, si habría en algún momento que prescindir de él. Pues es muy buena pregunta, es muy buena pregunta. A ver, obviamente los test NIPT son muchísimo más fiables a nivel de detección que los test de cribado. En muchos sitios ya se está haciendo únicamente el NIPT con los ultrasonidos, y en muchos sitios se está dejando de hacer el cribado combinado. Mi opinión personal es que mientras se pueda mantener y realizar y convivir estos test y ordenarlos adecuadamente, yo creo que es adecuado mantener los cribados combinados. ¿Por qué? Porque no tenemos que olvidarnos que hay un porcentaje de todos los NIPTs para todas las plataformas, no hay ninguna plataforma que se escape, que son no informativas por alguna cuestión. Son informativas pues porque la calidad del ADN en esa mama en repetidas muestras no existe, ¿vale? No hay posibilidad de realizarlo, o porque pues nos ha pasado con alguna paciente, repetidamente es hemolizada y hemolizada, o porque tiene una muy baja fracción fetal y las técnicas pues no pueden ofrecer un resultado fiable. Esas pacientes al final, si no se hicieran un cribado combinado, la única estimación de riesgo que tendrían es su riesgo a priori por edad, y tendrían la ecografía. No tendrían el respaldo del riesgo que les da un cribado combinado. Por lo tanto, yo no veo en absoluto mal pues que se pueda quedar y que puedan convivir de momento hasta que las técnicas puedan ser muchísimo más fiables y no haya... Tener en cuenta que los test NIPT, que son muy buenos y son muy fiables, pero en función de la plataforma que se elija, pues puede haber incluso una proporción que puede rondar con algunas plataformas el 4% de no informativo. En el caso de la nuestra es mucho menor, pero aún así existen esas pacientes.
y esas pacientes por lo menos tienen ese respaldo. Muchísimas gracias. Tenemos, a ver, unas últimas preguntas porque ya vamos un poco pasado de tiempo. Nos pregunta una compañera genetista si estamos todos de acuerdo que primero hay que tener el resultado del cribado del primer trimestre y después realizar el test prenatal no invasivo. ¿Por qué podemos ofrecer nosotros, Igenomics, este test a partir de la semana 10, solo porque es posible? La pregunta para el doctor. ¿Contesto yo? A ver si intento ser claro. La recomendación posible es para muchísimas plataformas, para la inmensa mayoría, testar a partir de semana 10. Está validado clínicamente que la especificidad y sensibilidad que se obtienen es a partir de la semana 10. Existen incluso algunas plataformas que pueden testar, no son la nuestra, que pueden testar por debajo de semana 10. ¿Tiene sentido clínico? Pues no tiene demasiado sentido clínico de no ser, excepto en algunos casos muy concretos, que no voy a entrar ahora en ellos, pero en algunos casos concretos puede ser interesante testar tan pronto como semana 10. Hay distintos escenarios, hay como 5 escenarios que por tiempo ahora tampoco me voy a extender, pero que pueden hacer interesante el testar a partir de la ecografía. Es decir, si vemos una ecografía normal, ya no vamos a recomendar un test prenatal no invasivo, directamente vamos a recomendar una ecografía, vamos a recomendar probablemente una amniocentesis. Puede haber gemelos evanescentes. Testar antes en el desarrollo embrionario, pues a lo mejor nos da más problemas. Hay distintos escenarios que pueden ser problemáticos haciendo el test por debajo de la semana 12. Por lo tanto, la recomendación nuestra siempre ha sido la misma, es decir, hacer la ecografía y después de hacer la ecografía el testar con el test NACE, pues para tener ese plus de seguridad que nos pudiera ofrecer el cribado combinado. Se puede hacer a partir de semana 10 y hay muchas mamás que lo entienden todo y entienden todos los escenarios y desoyen nuestras recomendaciones y técnicamente es posible, esa es la razón. Muchísimas gracias. A ver, voy a intentar ir rápido. Hay una pregunta que la verdad que es un poco caballo de batalla, supongo que de todos los genetistas, y en este caso más cuando hablamos de test prenatales, y es que si se llega a realizar un exoma prenatal, ¿qué hacemos con las buses, ¿no? Con esas variantes de significado incierto? Entiendo que sería una variante de significado incierto que pudiera cuadrar fenotípicamente con el fenotipo del paciente y bueno, si se plantearía en este caso segregar en padres si diera tiempo. Para el doctor Planel. Sí, exacto. Yo creo que el planteamiento sería ese. O sea, a ver, la cuestión del prenatal es, claro, las consecuencias del prenatal normalmente, pues una de las más prácticas es, pues bueno, o hacer seguimiento ecográfico de cómo evoluciona o hacer una interrupción del embarazo. Entonces, en este caso tenemos que tener muy claro. La cuestión es eso, es la incertidumbre no nos beneficia en ningún sentido. Las variantes de significado incierto, por definición, son aquellas de las cuales no disponemos de evidencia. Entonces, tendríamos que tratar de conseguirlas bien por la segregación o bien pudiendo actualizar la información a nivel de la de la familia o de las evidencias que podamos obtener de bases de datos. Entonces, si la BUS conseguimos llegar a un nivel de información alto, sí que deberíamos reportarla porque es una BUS que probablemente esté casi con seguridad va a estar relacionada con el fenotipo. En otro caso, pues yo creo que aquí entraría más la parte de asesoramiento genético y gestión clínica del caso. Bien, y vamos a plantear la última pregunta. Es una pregunta más bien de contexto bioético, en el que plantean un caso de que por qué en un caso de fibrosis quística con 2 padres portadores y 4 embarazos fallidos no se permite la selección de embriones normales o portadores y obligan a tener que pedir permiso a la CNRA, donde el tiempo de respuesta a veces supone más de un año. Se pregunta acerca de la valoración de un caso como este. Vale, en este caso yo la verdad es que no estoy muy actualizado porque hace tiempo que no estoy en esto, pero aquí hay una cuestión y es que está regulado así, o sea, tiene que pasar por la Comisión de Reproducción Asistida y tiene que pasar. O sea, está claro que en este caso particular no hay duda de cuál es la importancia, pero tiene que pasar, o sea, porque es así por ley y por regulación. Entonces aquí no hay otra. La pregunta es completamente entendible y está justificada,
pero la regulación es esta. Tenemos que pasar por la Comisión Nacional de Reproducción Asistida. Y, evidentemente, la Comisión dirá que adelante, pero es un trámite que hay que seguir. Y no hay duda. Bien, pues lo dejamos aquí porque se nos ha pasado un poco de tiempo. Muchísimas gracias a los ponentes, al doctor García Planels y al doctor Milán, y por supuesto muchísimas gracias a los asistentes de este webinar, donde planteábamos los retos en el diagnóstico genético prenatal. Esperamos que les haya resultado de gran interés. A mí, por lo menos, como oyente, me ha parecido interesantísimo este tema y el planteamiento como lo han hecho nuestros compañeros, y por supuesto los emplazamos a próximos webinars que podamos plantear con el reto que supone el diagnóstico tanto prenatal como postnatal, y bueno, seguiremos en contacto a través de las redes. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches. Hasta luego, gracias.